Muy buenos días para todas las familias que están en sintonía. Hoy es un día de esperanza, hoy es un día de resurrección, un día de vida, día en el que estamos augurando a todos los hombres paz, armonía y esperanza en la resurrección de Jesucristo. Damos una cordial bienvenida a la pastora que hoy va a compartir el mensaje de la palabra a cada una de las familias que están en sus hogares muy prestos a recibir la orientación de ella. Pastora. Buenos días, pastor, y buenos días, familia aliancista. Qué bendición podernos encontrar por este medio para crecer juntos en la palabra del Señor. Y en esta hermosa mañana queremos compartir con ustedes un tema muy especial que tiene que ver con una persona que fue testigo ocular, fue una persona que estuvo cerca de Jesús, y es la experiencia del apóstol Pedro. Así que voy a invitarles para que abramos la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Y voy a invitarle para que usted esté muy atento allí con su Biblia para ir mencionando los versículos a los cuales vamos a hacer referencia. El tema que vamos a estudiar en esta hermosa mañana le he titulado Obediencia que purifica. Porque, pastor, es muy importante que nosotros entendamos por qué Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. Dios nos procesa. Dios trabaja en nosotros y cada circunstancia que Él permite en nosotros tiene una razón de ser. Correcto. Es así entonces que dice la palabra del Señor. Voy a basarme específicamente en el versículo 2 y el versículo 22 de este texto. Quiero contarles, amados hermanos, que Primera de Pedro es una carta preciosa que escribe Pedro ya cuando él está en su etapa de anciano. Es un hombre ahora maduro, es un hombre que el peso de gloria ha caído sobre su vida, ahora tiene una madurez espiritual, ya no es aquella persona cuyo temperamento lo manipulaba o se dejaba perder los estribos, sino que ahora es un hombre que ha sido procesado en todas las experiencias que Dios le permitió a él. Pedro, como autor de la primera y la segunda carta que lleva su nombre, se presenta a sí mismo como el anciano y el testigo fiel. Esto es curioso y es muy importante tenerlo en cuenta porque él vivió los sufrimientos de Cristo. Él estuvo muy cerca a Cristo, hizo parte de ese equipo de 12, hizo parte de ese equipo de los 3. Y recuerdo que en una oportunidad él hace mención a cómo él puede destacar el hecho de que fue participante de aquella transfiguración en el monte, cuando Jesús se transfigura delante de ellos, y él dice por eso en esta primera carta que ellos no hablan fábulas, que ninguno de los apóstoles hablan fábulas de invención humana, sino que ellos tienen la veracidad, ellos tienen la palabra verdadera, han sido testigos de primera mano de todo lo que Cristo ha vivido. Y pastora, entonces Pedro tuvo dos oportunidades preciosas frente a la obra misionera de Jesús sobre la tierra. En primer lugar, Pedro fue, al igual que Santiago y Juan, los compañeros de Jesús, los que estuvieron muy cerca de él en el momento en que él estuvo en el Getsemaní. Exacto, ¿verdad? era el círculo más cercano a Jesús. Y ahora lo vemos también en una etapa un tanto diferente, pero igual involucrándose en la labor que el Señor le había encomendado. Sí, pastor, y es por eso, amados hermanos, que él escribe esta carta ya en su preocupación de que está a punto de morir. Quizás no era ya ese mes, quizá ese año, pero él percibía que ya su vida estaba llegando al ocaso, y por eso él decide escribir estas cartas que no habrán de servir tan solamente para los hermanos a quien va dirigida, porque a propósito, él dirigió esta carta no a los judíos precisamente, sino a los hermanos del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, como lo podemos leer en el versículo 1 del capítulo 1. Estos eran territorios babilonios, y nos podíamos preguntar por qué estas personas cristianas estaban allá. Pastor, precisamente es muy interesante porque ellos habían sido expatriados por causa de la persecución que había empezado con el emperador Claudio. Entonces ellos habían sido desterrados, habían perdido su herencia, y por eso
Pedro en uno de estos primeros versículos, él hace mención a que se tranquilicen, que aunque ellos han perdido esta herencia terrenal, hay una herencia celestial que les aguarda. Es una preciosa palabra de esperanza, ¿verdad? Estas personas no eran extrañas para él, pastor, porque recordemos que allá en Hechos capítulo 2, cuando Dios permite aquel avivamiento maravilloso a través del descender del Espíritu Santo, entonces muchas personas, y precisamente allí se hace mención a que había gente de Capadocia, de Bitinia, de muchos lugares del Asia Menor, que habían también sido tocadas por el Espíritu Santo y que cada uno de ellos hablaba su propia lengua, alabanzas al Señor. Pues quiero contarles, amados hermanos, esta buena noticia. Estas personas que experimentaron ese fuego del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 son aquellas mismas que fueron a abrir iglesia, a disponer su propia casa, pastor, para que allí más y más personas conocieran de Cristo. Es tremendo cómo Dios permite cada situación, y aunque a veces es difícil y aunque a veces lloramos y nos preguntamos ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Dios tiene un plan perfectamente diseñado. Una labor loable de parte del pueblo, de los que conocían al Señor en aquel tiempo. No fue para ellos tan importante el dolor, la tragedia, más el objetivo de ellos era comunicar el Evangelio, dar a conocer un mensaje de esperanza, de paz. Sí, porque el compartir se convirtió en una prioridad en sus vidas. Ellos iban por los caminos en la época de persecución, dice la Escritura, que mientras iban por los caminos, mientras llegaban a casas extrañas, ellos les hablaban de ese Jesús que había muerto, pero que además había resucitado. Y a propósito, hoy estamos celebrando que Cristo no se quedó muerto. El Cristo que tú y yo adoramos, querido hermano, no es un Cristo muerto, no es un Cristo que está derrotado, no es un Cristo que perdió el tiempo al venir a la tierra. Fue un Cristo que llevó a cabalidad su proyecto salvador. Y Él dijo allá colgado de la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque he terminado la tarea, he cumplido con la labor que me has encargado, consumado es. Entonces Pedro, pastor y hermanos, les recuerda en el versículo 2 del capítulo 1 que ellos habían sido elegidos, dice en la versión de las Américas, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pedro estaba en este momento recordando, retomando aquellos aspectos importantes de la salvación, y les habla a ellos y los felicita por esa obediencia que ellos han mantenido a pesar de la crisis. Pero también entonces Pedro les habla de la gracia, les recuerda que esa gracia, que es ese favor inmerecido, ellos habían sido portadores de esa gracia maravillosa, que también hoy día Dios está derramando en nuestras vidas, porque sus brazos están abiertos, porque todavía está la posibilidad para que tú, amigo que nos escuchas por este medio, puedas recibir la gracia. La gracia es el regalo de Dios, es el regalo a través de Jesucristo. Exalta en el versículo 3 a Dios por su grande misericordia. Lo elogia porque en su bondad los rescató a ellos de la vida pasada, de la antigua manera de vivir, borracheras, pasiones desordenadas en las cuales ellos vivían. Pero nos habla el versículo 5 que el Señor los guardó por su poder. Y luego de animarle y gozarse con ellos, Pedro entonces a partir del versículo 6 empieza a recordarles algunas verdades doctrinales que ellos debían tener en cuenta para mantenerse firmes y no desmayar en medio de esta persecución. Porque, pastor, los vecinos a ellos los rechazaban por ser cristianos, no les vendían cosas, les prohibían salir, algo muy similar a lo que nosotros estamos... exacto, era muy compleja. Entonces Pedro les anima para que en medio de este sufrimiento, en medio de este conflicto interno que quizá ellos tenían porque se hacían muchas preguntas, entonces ellos debían ser de buen testimonio para sus vecinos. Y lo primero que le dicen es que aunque hayan
perdido su herencia terrenal, como te comentaba hace un momento, ellos debían colocar su mirada en esa herencia incorruptible. Es precioso como el versículo 4 habla de esa herencia. Dice que esa herencia tiene 3 características. Es incorruptible, lo cual quiere decir que no puede ser manchada. Inmaculada, que quiere decir que no puede sufrir, no puede perder su hermosura, e inmarchitable, que quiere decir que no se deteriorará. Miren, mis amados hermanos, qué hermoso es saber esto, que Dios en su infinita misericordia nos tiene a ti y a nosotros una herencia incorruptible, inmaculada e inmarchitable. Gloria a Dios por ello. Pero un segundo aspecto del cual habla el apóstol Pedro en esta primera carta, en el capítulo 1, es la importancia de seguir obedeciendo la verdad de Cristo, aún en medio de la crisis. Quizá tú en medio de esta situación que estamos viviendo ahora mismo, en esta etapa de nuestra vida, nos hemos preguntado si tal o cual mandamiento está vigente o no. Pero Pedro les dice que claro que sí. Del verso 6 al 9 les dice que hay que ver la salvación desde la perspectiva, desde la segunda venida de Cristo. Si tú y yo nos enfocamos, querido hermano, a que Cristo ya viene pronto, vamos a santificarnos, porque esta es la motivación que hace Pedro. Dice el verso 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario ser afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esta crisis que tú y yo estamos viviendo tiene que producir en nosotros un peso de gloria, un fortalecer nuestra fe, mis queridos hermanos. Es muy importante que nosotros observemos el sufrimiento que Dios permite y que tengamos claro que no es en vano. El verso 7 dice que es para que nuestra fe sea probada como el oro. Y tú te das cuenta, mi amado hermano y amigo, que el fuego es el que hace que de esa pepita de oro se ha quitado el barro, se ha quitado otros minerales o metales que son de menor calidad. Es como cuando un bebé nace, pastor. Podemos recordar que cuando un bebé nace, inmediatamente sale, el médico aplica una palmadita en su colita, lo mueve, ¿para qué? Para que sus pulmones empiecen a funcionar. Es muy interesante el proceso de Dios. Dios es tan perfecto, queridos hermanos, que Él nos da esa palmadita para que esa fe nuestra que quizá estaba quieta, que quizá estaba sin propósito, se active y que podamos utilizarla para que más y más personas conozcan de Cristo. Las pruebas son como esa palmadita de Dios para nosotros, para que tú y yo despertemos y para que entendamos que si el Señor ha colocado en nosotros un don, un talento, un ministerio, podamos ponerlo al servicio de su reino. En medio del sufrimiento, entonces, Dios nos llama a la obediencia. Hoy el Señor nos dice, espero que ustedes sigan siendo obedientes, como lo hice yo, diría el Señor Jesucristo, obediente hasta la muerte. Y una muerte que fue muy difícil, ¿no? Que a propósito, por estos días la hemos estado recordando por esta fecha tan especial que estamos conmemorando. Pero como le hemos llamado hoy a nuestro estudio, la obediencia fiel, así nosotros debemos como iglesia, entonces, practicarla en todo tiempo, en buen tiempo y en tiempo, quizá como le llama la gente, difíciles o malos. El verdadero cristiano se complace en agradar al Señor en todo, porque como nos estamos preparando para la segunda venida, por lo tanto, dice la palabra que debemos santificarnos. Y ese santificarnos significa el permitir que Dios a través de las pruebas nos purifique, nos quite de nosotros aquellas cosas que no le agradan al Señor. La obediencia fiel purifica, como dice el versículo 2 y como lo dice el versículo 22.
Invito para que usted me acompañe en la lectura del 22, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente en corazón puro. Es una oportunidad preciosa que Dios nos da de estar en casa para limar aquellas asperezas con aquellos con quien algún día, en algún momento quizá tuvimos una dificultad. Vale la pena que tú y yo, mi amado hermano, podamos reflexionar en esta tarde y, si es el caso, pedir perdón. Hay que ser humildes, hay que ser sencillos, hay que disponer nuestro corazón para que el Señor nos alimente nuestro espíritu y seamos fortalecidos. Tú debes recordar entonces dos cosas que hemos aprendido en esta hermosa mañana. Primero, tú fuiste escogido y separado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Somos escogidos, somos separados. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros trabajando. Pero también una segunda enseñanza es que debemos convertirnos en personas obedientes a la verdad. Porque en la medida que somos obedientes a la palabra, en todos los aspectos de la palabra, entonces vamos a ser purificados por el Espíritu Santo de Dios. Así que yo te invito, mi amado hermano, para que tú inclines un momento tu rostro y que podamos, mientras escuchamos este cántico de adoración, decirle: Señor, hazme un hombre, una mujer obediente, fiel a tu palabra, Señor. Amado Dios, en este momento especial, Padre eterno, queremos darte las gracias porque tú nos has escogido para ser purificados por tu Espíritu Santo. Te bendigo en esta hora, como te bendijo el apóstol Pedro, por los que habían de ser salvos a través del testimonio de aquellas personas que habían, Señor, dispuesto su corazón para compartir de esa obra maravillosa de Jesús en la cruz. Jesús no se quedó muerto, Él resucitó, y porque tú, mi Cristo, resucitaste, es que nosotros hoy estamos felices, gozosos de saber que podemos seguir contando contigo, mi Dios. Tu palabra dice que tú estás a la diestra del Padre, que eres el único mediador entre Dios y los hombres. Eres tú, Señor Jesucristo, y por eso hoy acudimos a ti, Señor amado, pero también te pedimos por aquellos que aún no te conocen. Unimos nuestras voces como familia aliancista para pedirte que, así como tú ayudaste a los hermanos del Asia Menor, de Capadocia, Señor amado, de Bitinia, de cada uno de estos lugares que menciona el apóstol Pedro, hoy te pedimos que nos ayudes a nosotros a ser fieles a ti en todos los aspectos de la palabra y que, Señor, podamos compartir de tu amor por nuestro testimonio, por nuestro estilo de vida, por nuestra manera de enfrentar la crisis, que podamos ayudar a otros a poner su confianza en ti, Señor Jesucristo. Gracias te damos porque estás trabajando en nosotros. Dile: Señor, haz mi carácter. Quiero parecerme más a ti, Jesús. Quiero que mi vida sea una vida que te glorifique. Y aunque hayan cosas que quizá yo no entiendo por qué pasan o para qué pasan, me someto a tu voluntad, porque ahora entiendo que tú estás trabajando en mi interior. Te bendigo, Señor, y te glorifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecerles a con ustedes, mis amados hermanos, por el acompañamiento que nos han hecho desde el mismo día en que empezó este aislamiento. Creemos que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ha provisto para cada una de las necesidades físicas, como ha provisto también el alimento espiritual. Les invitamos para que no se desconecten de este programa, tampoco de los devocionales de WhatsApp, a través de WhatsApp que estamos recibiendo diariamente. Ubiquémonos en nuestros hogares, como familia, alrededor de la palabra, seamos revitalizados y fortalecidos para seguir creciendo aún en la distancia. Dios tiene grandes cosas para nosotros.
Les deseamos un feliz resto de día y que esa resurrección de Jesucristo se haga realidad en cada uno de nosotros. Dios les bendiga y que tengamos un muy buen día. Felicidades a todos, bendiciones.